Este, sí, se enteraron ayer del bloqueo de la entrada o el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México por los padres de los niños que padecen cáncer por el desabasto de medicamentos para su tratamiento, ¿verdad? Esto no es nuevo, ya tiene algún tiempo que se está dando y bueno, dice la autoridad bueno, que ya pronto llega y parece que son varios meses en donde se les informa lo mismo, ¿verdad? Sin que se haga físicamente o que sin que llegue físicamente el producto. Parece que todo está ligado a, este, a que se hace la licitación en forma tardía, entonces por eso es que para que se cubra el pedido, pues también hay tardanza. Esto es importante porque, bueno, no nomás es a los niños, también es a todo el sector salud donde hay ese gran desabasto. Incluso se leía una noticia que decía que eh, bueno, el organismo encargado de la licitación o de las compras consolidadas que le llaman, que es una parte de la ONU, ¿verdad? Parece que no estaba haciendo su trabajo adecuadamente, entonces todo está contribuyendo a ese desabasto. Algo muy importante, no es nuevo definitivamente, pero se ha acentuado actualmente. Muy bien. Y otra cosa importante, pues es esto, ¿verdad? De que ha ido subiendo paulatinamente el precio de la gasolina y nos repercute a todos, ya que al final, ¿verdad? Por ejemplo, los transportistas, ese incremento ¿verdad? Lo hacen, se lo hacen llegar a los productores y los productores a su vez encarecen los productos. Se suponía que no iba a haber este incremento de precios, se suponía que iba a haber un mejor control, pero bueno, por ejemplo, hablan que, ¿verdad? De un año a la fecha se ha incrementado hasta un 24%, ¿verdad? El precio de las gasolinas. Entonces, todo esto, pues es algo también importante, ya que todo va a ir encareciendo paulatinamente. Y una noticia que me encontré aquí es que dicen que, ¿verdad? Que la generación de anticuerpos, ¿sí? Si esta generación de anticuerpos que se da por haber padecido la enfermedad o tener activa la enfermedad, se potencializa aún más con el efecto de la vacuna. También hay algunos estudios, en el último párrafo lo refieren, ¿sí? Que, ¿verdad? Los que no tuvieron el proceso infeccioso de COVID, pero se vacunaron, que probablemente vayan a requerir un refuerzo. Entonces, es lo que están valorando, que están checando, ¿verdad? A ver si nada más con las dosis iniciales prescritas, ¿verdad? O si van a requerir un refuerzo como tal, sobre todo las personas que no llegan a padecer como tal esta enfermedad. Y la última noticia, pues no sé si vieron ayer, ¿verdad? Esto se hizo viral incluso en las redes, ¿verdad? De un automovilista por tratar de evitar que le levantaran una infracción, ¿verdad? Pues fue avanzando su automóvil, ¿verdad? Sobre el agente de tránsito. Yo creo que aquí algo bien importante es que le estamos perdiendo el respeto a la autoridad, ¿sí? Entonces, es algo que se supone no debe suceder, porque si esto se sigue dando, pues de por sí, ¿verdad? Tenemos problemas de la famosa delincuencia organizada, imagínense nosotros como ciudadanos, sí, tampoco respetar a la autoridad, esto va a ser un caos para todos. Muy bien, pues vamos a iniciar el repaso, vamos directo al tema. Yo les decía, vamos a hacer la interpretación de algunos trazos electrocardiográficos, ¿verdad? Y le vamos a dar el manejo según dicen los algoritmos. Entonces, bueno, aquí están nuestras características del ritmo sinusal. Esto no se nos debe de olvidar. Acuérdense que para poder interpretar una arritmia, primero debemos saber las características de este ritmo sinusal. Entonces aquí nos dice que hay una onda P que es positiva, ¿verdad? Que precede a los complejos QRS,
que es el mismo número de ondas P en relación a los complejos QRS, ¿verdad? Y que el intervalo, por ejemplo, el intervalo PR en este trazado electrocardiográfico, ¿verdad? Está dentro del valor de 120 a 200 milisegundos, que la duración del complejo QRS es de 80 milisegundos o es estrecho, que el ritmo es regular y tiene una frecuencia según, ¿verdad? La regla del 1500 entre el número de cuadros pequeños, en este caso hablan de 22, que sería de 68 por minuto, y la regla de 300, ¿verdad? Dice que sería de 69, o sea que no hay gran diferencia. Entonces, acuérdense que la regla de 300 y de 1500 entre el número de cuadros pequeños son para ritmos regulares, ¿verdad? Aquellos trazados electrocardiográficos con ritmos irregulares, pues vamos a usar la técnica de los 6 segundos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Y entonces aquí, ¿verdad? Este trazado nos dice que no se observa la onda P, lo que señala las flechas amarillas son unas muescas o fasciculaciones que podrían interpretarse quizá como una onda F minúscula, ¿verdad? O la posibilidad de que tuviese realmente interferencia, y por lo tanto no se va a hacer posible medir el intervalo PR, ¿verdad? El QRS dice que dura entre 40 y 80 milisegundos, o sea que es de duración, ¿verdad? Normal, y el ritmo, pues ahí en las flechas rojas, ¿verdad? Nos dice que es irregular y nos indica que tiene una frecuencia de 160 por minuto, tomando en cuenta, ¿verdad? O utilizando la técnica o la regla de los 6 segundos, que es 30 cuadros grandes y el número de complejos QRS que se encuentran en esos 30 cuadros grandes se multiplica por 10, ¿verdad? Y eso sería. Entonces, ¿verdad? Creemos que esta es una fibrilación auricular con una respuesta ventricular media rápida, ¿sí? Y entonces el tratamiento va a seguir, si está dando datos de bajo gasto, que por la frecuencia y la ritmicidad que tiene, es lo más seguro, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es una cardioversión eléctrica sincronizada y vamos a usar una energía entre 120 y 200 joules. ¿Sí? Podemos iniciar 120 y ir ascendiendo dependiendo si hay o no respuesta, ¿verdad? Hasta llegar a 200 joules. Igualmente podremos hacer una cardioversión farmacológica a base de un bolo inicial de amiodarona y posteriormente su infusión continua, ¿verdad? O igual podríamos utilizar en algún momento un beta bloqueador o, ¿verdad? Un antiarrítmico clase 1, como sería la procainamida, que de a partir del 2015 se está volviendo a utilizar. Después tenemos, ¿verdad? Este trazado donde decimos que no hay una onda P o que está ausente y por lo tanto no podemos medir el intervalo PR, donde el QRS es ancho, mide entre 160 y 200 milisegundos, el ritmo es regular, ¿sí? Y tiene una frecuencia, ¿verdad? Que es de 180 por minuto según la técnica de los 6 segundos, ¿sí? El trazado de la flecha naranja nos indica, ¿verdad? El intervalo de los 30 cuadros grandes, ¿verdad? Que sería el equivalente a los 6 segundos. Entonces aquí de lo que se trata es de una taquicardia ventricular con pulso o antes llamada monomorfa, ¿sí? Y, ¿verdad? Son pacientes que van a llegar conscientes, pero pueden llegar con datos de bajo gasto, y entonces por lo tanto tenemos que hacer una calibración también sincronizada, ¿verdad? Con una energía, una dosis de energía de entre 120 y 200 joules. Y aquí sí nada más utilizamos puros antiarrítmicos, ¿verdad? Tanto de la clase 1, que es la procainamida, como de la clase 3, que es la amiodarona. Recuerden que dentro de la clasificación de antiarrítmicos, los clase 1 y clase 3 son para arritmias ventriculares y los clase 2 y clase 4 son para arritmias auriculares. Muy bien. Después tenemos este otro trazado, que donde nos dice que hay más P's que complejos QRS, ¿verdad? Y que además no hay una relación. Estas P's, bueno, son positivas, pero al final de cuentas son más P's que complejos QRS. No se puede medir el intervalo PR, ya que ¿verdad? La onda P puede caer antes, durante o después del QRS.
nos dice que tiene un QRS tendencia a ser ancho, que es más de 120 milisegundos, ¿verdad? Con un ritmo regular. Las flechas rojas delgadas de la parte inferior lo que nos están señalando es el intervalo PP. Y nos dice que, ¿verdad? En el trazado y con la técnica de los 6 segundos, que tiene una frecuencia de 20 por minuto. Por supuesto que esta arritmia pues, nos va a tener datos o va a presentar al paciente datos de bajo gasto cardíaco. Y entonces decimos que se trata de un bloqueo auriculoventricular, donde no hay una relación entre la actividad auricular y la actividad ventricular. Y ¿verdad? El manejo inicial sería la colocación de un marcapaso transcutáneo, donde con esto vamos a tratar de ¿verdad? Llevar nosotros el ritmo del corazón, ¿sí? Programando una frecuencia entre 70 y 80, ¿verdad? Y según el algoritmo dice que podríamos darle un bolo de atropina, aunque sabemos que en estos bloqueos tan avanzados la atropina no tiene una adecuada respuesta, pero igualmente podríamos, según el algoritmo dice que podríamos utilizar en forma simultánea, ¿verdad? Dopamina o adrenalina en infusión continua, tratando de estimular a la fibra miocárdica para que tenga una actividad cronotrópica adecuada. Y después, bueno, tenemos este trazado donde nos dice que no puede detectarse una onda P, no se mide el PR, el QRS también no es no medible, el ritmo es caótico, ¿verdad? No se puede determinar la frecuencia cardíaca y entonces decimos que es una fibrilación ventricular, en este caso gruesa, y el manejo, bueno, como sabemos, es una arritmia letal de las que van a responder a descarga eléctrica, entonces por lo tanto es una desfibrilación y la dosis de energía va a ser inicialmente de 200 joules o con un monitor desfibrilador bifásico, ¿verdad? Y dependiendo de la respuesta o no, podemos usar vasoactivo como la adrenalina y igualmente se podría agregar un antiarrítmico, ya sea amiodarona, ¿verdad? O lidocaína, lo que se tenga disponible, aunque de primera línea sería la amiodarona y dependiendo de la respuesta no se podría agregar la lidocaína. Muy bien, aquí también tenemos otra taquiarritmia donde aparentemente no podemos observar la onda P, lo que pasa es que la frecuencia es tan rápida que no hay espacio para que se exprese en el trazado electrocardiográfico y por lo tanto al no observarla o determinar su presencia, vamos a decir que el intervalo PR no es medible, con un QRS estrecho que dura 40 milisegundos, con un ritmo regular y con una frecuencia, según la técnica de los 6 segundos, por ser una frecuencia tan alta, a pesar de ser un ritmo regular, decimos que es una frecuencia de 180 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces decimos que se trata de una taquicardia supraventricular paroxística, ¿verdad? Y aquí, bueno, el tratamiento es ¿verdad? Por lo regular, con esta frecuencia son pacientes que llegan con datos de bajo gasto, pueden llegar con ángulo, con disnea, con hipotensión arterial, incluso algunos con alteraciones del estado mental, y entonces, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es una cardioversión eléctrica sincronizada y la dosis de energía va a ser desde 50 hasta 100 joules. Inclusive podríamos, es la única arritmia o taquiarritmia donde podríamos utilizar ¿verdad? Maniobras vagales y esas maniobras vagales específicamente el masaje carotidio, ¿verdad? También podríamos utilizar, dependiendo de la respuesta o no a la cardioversión, ¿verdad? Lo que es una cardioversión farmacológica. De primera línea, el manejo es con adenosina, con un bolo inicial de 6 miligramos y dependiendo de la respuesta, si llegase a requerir un segundo bolo sería de 12 miligramos, ¿sí? Si no lo tenemos o la respuesta es variable, podríamos utilizar un calcio antagonista del tipo del verapamilo, donde su bolo inicial es de 5 miligramos, ¿sí? Y también como otra alternativa tenemos el beta bloqueador, que podría ser o el metoprolol o el propanolol. Muy bien, ¿dudas, preguntas de esto? No, doctor. No, doctor, hasta aquí todo bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que es, ¿verdad? Un poco de lo que es la electrofisiología
y posteriormente vamos a ver las arritmias y después síndromes coronarios agudos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Primero vamos a ver, sí, que los dos tipos de células que más nos interesan, ¿verdad? En el corazón es las células de respuesta lenta o células donde se genera el impulso, ¿sí? Y las células de respuesta rápida o las células de contracción. Y vamos a ver rapidísimo algunas diferencias entre una y otra, ¿verdad? En las de respuesta lenta o de marcapaso, ¿verdad? Son aquellas donde su potencial de acción transmembrana es, ¿verdad?, menos negativo que el potencial de acción transmembrana de la célula marcapaso, ¿verdad? En las células de respuesta lenta, sí, hablamos de menos 60, menos 70, en cambio en las de contracción hablamos de menos 90. Otra de las grandes diferencias es de que, ¿verdad?, en la fase 0, una inicia con entrada masiva de sodio, ¿verdad?, al interior de la célula cardíaca, y la otra es con calcio, ¿sí? Entonces, es una de las grandes diferencias. La otra es, ¿verdad?, que las células de respuesta lenta o de generación del impulso no tienen fase 1 ni tienen fase 2 como tal, ya que no hay meseta. Y aquí, bueno, lo importante de la meseta la debemos de traducir, ¿verdad? Esa fase 2 del potencial de acción transmembrana de las células de contracción. ¿Qué es eso precisamente? La contracción miocárdica, ¿verdad? Que es la mayor entrada, la mayor cantidad de entrada de calcio a la célula, y entonces, ¿verdad?, ahí se provoca la contracción miocárdica. Y la otra gran diferencia es la duración, ¿sí? A pesar de que las células que generan el impulso o marcapasos, ¿verdad?, son, ¿verdad?, les llaman de respuesta lenta, pero como su potencial de acción dura menos, perdón, que las células de contracción, entonces por eso, ¿verdad?, ahí es donde se inicia la generación del impulso y por lo tanto se inicia, ¿verdad?, como tal el sistema de conducción, y hablamos del nodo sinoauricular. Entonces acordémonos que la frecuencia del nodo sinoauricular es de 60 a 100, ¿verdad?, por minuto. Si ese nodo sinoauricular no funcionara, ¿verdad?, entonces le pasaría el mando al nodo auriculoventricular, y ahí la frecuencia es de 40 a 60. Y si esa a su vez igual no funcionara, bueno, pues entonces se iría sobre lo que serían las fibras musculares ventriculares, y ahí hablamos que la frecuencia es de 20 a 40 por minuto, ¿sí? Entonces esto nada más para que vean cómo va evolucionando el potencial de acción transmembrana desde lo que es la actividad auricular en el nodo sinauricular, ¿verdad? Y conforme va bajando el estímulo, ¿sí?, se va transformando este potencial de acción transmembrana hasta convertirse propiamente, ¿verdad?, en lo que sería la famosa imagen en bandera que nos muestran siempre como el clásico ejemplo de un potencial de acción transmembrana. Entonces aquí nuevamente, bueno, llega el estímulo eléctrico y esto provoca una acción química, que es la movilización de algunos iones, como es el sodio, que es la entrada de sodio a la célula, ¿verdad?, que es la fase ascendente de este potencial de acción transmembrana. Después la fase 1, que es el cloro, que prepara para la fase 2, que es la entrada de calcio, que sería la meseta, que decíamos que se traduce en la contracción muscular, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, la fase 3, que es la salida de potasio, aunque desde la fase 0 prácticamente hay salida de potasio, la mayor cantidad de potasio que sale es a través de esa fase 3. Y después la fase 4, ¿verdad?, donde a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, todo regresa a su estado basal previo. Muy bien. Algunas, bueno, las características de la célula miocárdica, ¿verdad? Estas 5 características, todas son muy importantes, aunque, ¿verdad?, yo creo que algo que debemos de hacer mucho énfasis es en eso, en esa característica de refractariedad, ya que esta propiedad, ¿verdad?, hace que el corazón, ¿verdad?, no quede como un músculo que tiene una sobreactividad o que llega a producir tetania, ya que tiene esta refractariedad. Bueno, estamos hablando de un periodo refractario absoluto, donde ningún estímulo, por más intenso que sea, va a volver a estimular o activar la célula cardíaca, ya que está en proceso
un ciclo como tal, ¿sí? Entonces esto lo debemos de recordar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Muy bien, dentro de lo que es la generación de los mecanismos de generación de arritmias, bueno, tenemos aquellos mecanismos que tienen o que alteran la formación del impulso o el automatismo como tal, y aquellos que alteran la conducción de este impulso eléctrico, ¿sí? Dentro de los que generan las alteraciones de la formación del impulso, tenemos varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, esa de actividad gatillada o disparada, donde va muy relacionada al periodo refractario, que les hablo de estas alteraciones de polarización tempranas que entran dentro de un estímulo en la fase 3 del potencial de acción transmembrana de una célula de contracción, o pues despolarizaciones tardías, que serían la fase 4. Y hablando de los trastornos en la conducción o alteraciones en la conducción, hablamos de los mecanismos de reentrada y igualmente hablamos de lo que serían los bloqueos, ¿verdad? Y también puede haber una combinación de ambos mecanismos que nos van a generar arritmias muy importantes, algunas de ellas que incluso pueden comprometer la vida del paciente. Este es el clásico ejemplo del mecanismo de reentrada, ¿sí? Donde se supone que una fibra va a estimular, perdón, un estímulo va a estimular la fibra muscular por ambos lados o en ambas direcciones, pero al haber un bloqueo, ya sea por un área de cicatriz, si hablamos de un proceso isquémico agudo, ¿verdad? O por procesos degenerativos, ¿verdad? En las personas mayores, esa área, ¿verdad? Alterada no va a permitir la propagación del impulso. Entonces lo que hace es darle la vuelta y hacer una activación, ¿verdad? De abajo hacia arriba, en vez de ser una activación de arriba hacia abajo. Entonces a eso le llaman mecanismo de reentrada. Como vieron en la diapositiva previa, hay diferentes tipos de mecanismos de reentrada. Este es el ejemplo clásico, ¿verdad? Aparentemente el más sencillo, el que nos podría permitir, ¿verdad?, comprender mejor este tipo de mecanismos. Y recordando el periodo refractario, este periodo refractario, ¿verdad?, hay en ambos tipos de células, tanto en las células de respuesta lenta o marcapaso, o en las células de respuesta rápida o, ¿verdad?, de contracción. Aquí algo bien importante, se fijan, ¿verdad?, que el periodo refractario va desde que inicia el ciclo, que es la fase 0, hasta prácticamente donde va a iniciar la fase 3. Esto es muy importante, ¿verdad? Puesto que supone que ningún estímulo, por más intenso que sea, va a hacer que esa célula se vuelva a activar, ¿verdad? Y provoque o desencadene una arritmia, ¿sí? En cambio, ¿verdad?, en el periodo refractario relativo, pues se va a requerir un estímulo, por ejemplo, en las células de contracción, que sea mayor a menos 90, menos 95, menos 100, y eso puede generar que otra vez se reactive la célula sin haber llegado a una fase de reposo, y entonces eso genera, ¿verdad?, las arritmias. Y bueno, también está otro mecanismo que es las postdespolarizaciones tardías, pero eso sería dentro de la fase 4 del potencial de acción transmembrana, que es esa fase de periodo refractario supernormal o supranormal, donde se supone que la célula se está preparando para iniciar un nuevo ciclo, ¿verdad?, como tal. Y entonces aquí el estímulo puede ser un estímulo menor al normal. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, en las células de contracción, si decimos que se requiere un estímulo de una intensidad de menos 90, ¿verdad? Este puede ser de menos 70, de menos 60, menos 50, y puede ser suficiente para generar una nueva actividad celular. Muy bien, eso es lo que yo les comentaba. Aquí está gráficamente, ¿verdad?, los potenciales precoces, que es en el periodo refractario relativo, que es la fase 3 del potencial de acción transmembrana, y los potenciales tardíos, que sería la fase 4 de este periodo refractario, supranormal o supernormal. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, viene la generación de arritmias que pueden ser tan importantes como ser una taquicardia ventricular, por ejemplo, ¿verdad?, o con ventriculares prematuros. Todo esto, ¿verdad?, que nos pueda llevar a una arritmia que realmente comprometa la vida del paciente.
Muy bien. Como guía, bueno, para ver si las arritmias son de tipo auricular o ventricular, una primera guía, un primer dato que nos puede sugerir el origen de este tipo de arritmias es ver la duración del complejo QRS, que es en el inicio o la despolarización del ventricular, ¿verdad? Y decimos que si la arritmia se genera por arriba, ¿verdad? De lo que es la unión auriculoventricular o, ¿verdad? A nivel de las aurículas, decimos que es una arritmia supraventricular o auricular, y la característica de esta arritmia es que el QRS debe ser estrecho. En cambio, si hablamos que la arritmia se genera a nivel ventricular, vamos a decir que el QRS va a ser ancho o de una duración más allá de 120 milisegundos. Este es como un primer dato de sospecha de decir dónde está localizada, ¿verdad?, el origen de esta red. Bueno, este cuadro ya se los había enseñado, ¿verdad? En la otra clase que me tocó platicar con ustedes, nada más para que veamos, ¿verdad?, el tipo de arritmia y cuál es su mecanismo que le generó o que la generó como tal, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de la fibrilación auricular, hablan que es múltiples microentradas, ¿verdad? Hablamos de la taquicardia ventricular polimorfa del tipo de atorzada de puntas o, ¿verdad?, el helicoidal, donde hablamos de las postdespolarizaciones. Entonces, como vean, esto es algo importante. ¿Algo que me quieran comentar o preguntar hasta aquí? No, doctor, todo bien. Todo bien, doctor. Gracias. No, doctor. Muy bien. Entonces, dentro del trazado electrocardiográfico, pues realmente todo nos interesa, ¿verdad? Hablamos de la onda P, hablamos del intervalo PR, hablamos del complejo QRS, si estamos hablando de un síndrome coronario agudo, pues hablamos del segmento ST y de la onda T, y si lo asociamos, ¿verdad?, a una alteración electrolítica, pues hablamos también de la onda O, ¿sí? Entonces, aquí de esta imagen, lo único que en algún momento podríamos hacer a un lado sería el segmento PR. Estamos hablando del intervalo PR, o sea, de donde inicia la P a donde inicia la R. En cambio, el segmento PR es de donde termina la onda P a donde inicia la onda R, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el trazado que debería presentarse como un trazado normal en relación a cómo es la dirección de las diferentes ondas, y donde vemos que solo ABR, ¿verdad?, puede tener una onda P negativa y una onda T negativa con una R minúscula y una S mayúscula, o sea, todo con tendencia a ser hacia la negatividad, ¿sí? Todas las demás, ¿verdad?, no es así. Y entonces esto es lo que deberíamos de buscar, ¿verdad?, inicialmente al observar o al intentar interpretar un electrocardiograma. Ahora, ¿cómo vamos a identificar la arritmia? Pues primero es eso, ¿verdad? Identificar las características de un ritmo normal, de un ritmo sinusal. Entonces hablamos de la frecuencia cardíaca, que no debe ser más allá de 100 por minuto, pero tampoco debe ser menos de 60 por minuto. Vamos a ver cuál es el tipo de actividad auricular, si la onda P está presente y si es positiva, ¿verdad? Sobre todo en D2, o si es negativa, ¿sí? Si presentan los complejos QRS y si son el mismo número de ondas P que el complejo QRS, o si llegasen a ser más ondas P que el complejo QRS. Y después hablamos de la relación entre la actividad auriculoventricular, que es el paso del estímulo del auricular a los ventrículos, y hablamos de ese intervalo PR, donde el intervalo PR, su duración normal es entre 120 y 200 milisegundos. Cuando este intervalo PR es mayor a 200 milisegundos, hay una tendencia a presentarse una bradiarritmia, y si es menos a 120 milisegundos, podría presentarse una taquiarritmia, ¿verdad?, el famoso síndrome del PR corto, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Y vamos a ver la actividad o regularidad de la arritmia, donde, ¿verdad?, hablamos del intervalo RR, que debe ser constante, de misma duración en todo el trazado electrocardiográfico, y la actividad ventricular, ¿verdad?, que la determinamos como tal
inicialmente con la despolarización ventricular, que es el QRS, del cual puede tener una duración entre 100 y 120 milisegundos, ¿verdad? Si llegase a haber una arritmia y la duración del QRS, ¿verdad? Es entre 100 y 120 milisegundos, perdón, menor a 100 a 120 milisegundos, pues hablamos que es una arritmia de tipo auricular, pero si esa arritmia es mayor a estos 120 milisegundos, ¿verdad? Nos podría sugerir que se trata de una arritmia de tipo ventricular. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la frecuencia cardíaca? Bueno, hay diferentes técnicas para determinar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y puede estar dada dependiendo la regularidad o el ritmo que tenga el trazado electrocardiográfico. Si es regular, podemos usar la técnica de los 300 entre el número de cuadros grandes, donde sabemos que podemos darle un valor a los cuadros pequeños, porque no siempre, ¿verdad? Una onda AR va a caer en una línea gruesa que divide un cuadro grande de otro cuadro grande, ¿verdad? Y entonces a ese se le da valor, ¿sí? O la técnica de los 1500 entre el número de cuadros pequeños, ¿verdad? Que también nos indicaría cuál sería la frecuencia, ¿sí? Eso es cuando el ritmo es regular. Cuando el ritmo es irregular, pues hablamos de la técnica de los 6 segundos, que es contar 30 cuadros grandes, ya que recuerden que en el papel milimétrico, donde se inscribe el trazado electrocardiográfico, cada 5 cuadros grandes equivalen a 100 milisegundos, ¿sí? O a un segundo, a un segundo como tal. Entonces, esto es algo bien importante recordar. Yo también a veces les comento que esta regla de los 6 segundos la podemos utilizar cuando la frecuencia es o muy rápida, hablamos 170, 180, 190 o mayor, ¿verdad? O cuando la frecuencia es muy lenta, por ejemplo, menos de 50, de 40 por minuto, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues para determinar qué tipo de alteración pues, llegase a presentar nuestro paciente. Si es una arritmia lenta o una bradiarritmia, o si es una arritmia rápida o una taquiarritmia, donde podemos ver los diferentes lugares donde se pueden desarrollar como tal. Ahora, ¿qué nomenclaturas podríamos utilizar en las arritmias? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el lugar de origen, supraventriculares o auriculares, ¿verdad? O son de origen ventricular, si el ritmo es regular o irregular, ¿verdad? Si el QR es estrecho o es ancho, si altera el estado hemodinámico de nuestro paciente o no, o sea, si es una arritmia estable o inestable, ¿verdad? Por supuesto, la frecuencia, si es taquiarritmia o bradiarritmia, ¿verdad? El inicio, si es algo paroxístico o súbito, o si es de una presentación paulatina, ¿verdad? Si es intermitente o si es constante, ¿verdad? Si es esporádica o si frecuentemente se llega a presentar, ¿sí? Y sobre todo algo bien importante, ¿verdad? En relación al pronóstico, hablan de malignidad, sobre todo de letalidad más que malignidad.